Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y también aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que hay bendiciones, millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Me agradaría mucho que esta lectura resonara contigo, pero si no es así, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción de este video está la manera de calcular tu signo ascendente. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes de parte de sus angelitos. Vamos a ver qué me les dice. En los viajes te encontrarás. Mira, totalmente bueno, espectacular. Podría ser un viaje hacia tu interior, hacia tu espiritualidad, pero también en algún viaje que tú estás planeando hacer ahora, no solamente te va a servir para divertirte, despejarte o trabajar, sino que te va a suceder algo, vas a tener algún tipo de encuentro contigo mismo que te va a permitir ir un poco más allá de la comprensión de que por qué estás aquí en este planeta, qué es lo que has venido a hacer, y esto te va a dar otro sentido a tu vida. Vas a mirar las cosas de una manera totalmente diferente después del viaje que vas a emprender en estos días. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera y qué piensa de ti. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Lo que siente por ti tu persona especial es algo firme, es algo bastante serio, es una persona que realmente te quiere. El amor de tu persona especial es un amor ya maduro, es un amor que no importa si llevan poquito o mucho tiempo, pero es una persona que realmente está muy firme, sabe realmente qué es lo que siente por ti. Tu persona especial espera que tú sigas siendo esa persona generosa, equilibrada y que se comprometa por la relación que ustedes tienen en este momento. Tu persona especial piensa de ti que a veces te preocupas demasiado por las cuestiones económicas y que esto te ha llevado al mismo tiempo a tener dificultades económicas por estar demasiado estresado, demasiado preocupado y tal vez gastarle demasiada energía a pensar demasiado en el futuro. En un futuro más bien cercano a ustedes les espera, hay algo que va a suceder en la relación de ustedes y que los va a desilusionar el uno del otro, pero yo veo que es más que todo relacionado con chismes, con personas de su entorno que no les gusta verlos a ustedes juntos, tal vez por envidia, tal vez porque estén interesados en alguno de ustedes dos, pero ustedes dos van a lograr salir adelante de esa situación y van definitivamente a alejar a esas personas que están queriendo, van a querer distanciarlos a ustedes. Entonces tengan mucho cuidado con esa situación, con lo que escuchan y con lo que, con las conclusiones que pueden estar sacando de manera apresurada. El consejo de sus guías espirituales, que no duden tanto y que lleven a otro nivel la relación que ustedes tienen en este momento, porque la verdad, al parecer, están dejando que otras personas se involucren en la relación de ustedes, pero es por falta de que ustedes hablen, de que ustedes o salgan más, se comprometan más o no sé, o lleguen a una conclusión de lo que realmente ustedes son en este momento. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes. Este angelito te dice, en tus viajes te encontrarás. Mira, ese angelito los está invitando a ustedes dos a pasar un tiempo a solas, a pasar tiempo ustedes dos. No importa si se van lejos o se van cerca, pero a que estén ustedes alejados del entorno de ustedes, porque les hace falta definitivamente, les hace falta estar a solas para poderse conocer, poderse compenetrar y saber qué es lo que realmente quieren ustedes el uno del otro. También los está invitando a cultivar su vida espiritual en pareja, que es totalmente maravilloso y eso puede traer una transformación total para la relación de ustedes. Ahora vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy en esta ocasión. Bueno, aquí ya está la cartita. Dice, esta es la carta de la cooperación
y está de manera invertida. Esa carta me está diciendo que aquellos sueños y proyectos que ustedes tengan, que realmente tengan un fundamento, que tengan una base sólida, que no sean castillos en el aire, que realmente los proyectos que tienen ustedes en pareja los comiencen a ejecutar, que no se quede solamente eso en palabras, en sueños, en aspiraciones, no, sino que comiencen a ejecutarlos ya mismo para que tengan una buena base y para que puedan seguir adelante bien con la relación que ustedes tienen en este momento. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos o solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes ahora, mis queridos amigos y amigas. Bueno, a ustedes al parecer les han propuesto cierto tipo de negocio o cierta actividad económica que la verdad no les conviene para nada a ustedes. Si ya están involucrados en esto, bueno, les está trayendo muchos problemas. No solamente problemas con relación al dinero o disgustos con otras personas, sino mucha ansiedad, mucha desesperación, mucha depresión. Y las cartas les están diciendo que tienen que girar, que tienen que voltear para otro lado totalmente diferente, de alejarse de esa situación tan perjudicial para ustedes. Y ya verán que en un futuro más bien cercano, sí van a tener la oportunidad ustedes, les va a caer algo por sorpresa definitivamente, algo muy bueno con relación a su economía, que al parecer es lo que los está torturando a ustedes en este momento. Las cartas también me están diciendo que a veces tú eres demasiado dependiente de los demás, de la opinión de los demás. Las cartas te dicen que tienes que aprender a tomar tu propio criterio, ¿ya? Si tienes dudas, investiga, pero comienza a formar tu propio criterio en todos los aspectos de tu vida para que puedas tomar buenas decisiones y sabias decisiones. El consejo de tus guías espirituales, que te preocupes un poco más por ti, por tu salud física, emocional y mental. Al parecer te estás preocupando demasiado por las demás personas y estás dejando tu propio ser de lado. Bueno, y entonces pues eso tampoco es bueno. Debe haber un equilibrio entre lo que das y entre lo que recibes. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, el trabajo te traerá abundancia. Lo que te estaba diciendo, te llega algo bueno, súper bueno con respecto al trabajo. No lo que esa cuestión que poco te cuadra, porque yo sé que poco te cuadra, esa cuestión que te puede traer problemas, dificultades, no. Es otra situación totalmente diferente. Y mira que también me están diciendo que esto no es a largo plazo, ¿ya? Esto no es que hoy vas a comenzar a trabajar y dentro de 10 años vas a ver los frutos, no. Estos se van a ver los frutos, no te digo que en un mes ni en 2 meses, pero sí vas a comenzar a tener buenos frutos este año mismo. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio, ya sea que te anuncie, te advierta o algún consejo que te dé en este instante. Mira, esta es la carta de la alianza. Mira, esta carta me está hablando acerca de diferentes cosas. Me habla acerca de que estás muy próximo a conocer a alguien, una pareja con la que realmente vas a poder hacer sueños y proyectos, va a ser un compañero de vida, van a ser equipo ustedes dos y también de cierta sociedad que vas a comenzar con unas personas o más exactamente con una persona y que esta persona realmente con esas personas sí vas a lograr avanzar, sí vas a lograr crecer y vas a poder hacer esa empresa o ese emprendimiento que tú siempre has querido. Esa ha sido la lectura para ti que estás soltero y soltera. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este momento se encuentran preguntando por su economía. Bueno, estás pasando por problemas y dificultades, mi querido amigo y amiga. Al parecer hay demasiada competencia y podría ser competencia desleal en tu entorno. Ten mucho cuidado de esto. Este angelito me está diciendo, lleva paz y sabiduría. Al parecer la cuestión está bastante complicada y este angelito te está invitando a que te calmes, a que tengas paz, porque de otra manera no vas a poder tomar buenas decisiones con la cabeza ofuscada, es imposible que tomes buenas decisiones, entonces primero cálmate y después toma decisiones. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti que estás preguntando por tu economía al día de hoy. Mira, esta es la carta de la innovación. Esta carta me dice que hay algo
un proyecto o una inversión que tú vas a emprender, pero va a ser tu iniciativa, va a ser algo totalmente novedoso, tal vez una idea que se te venga en algún momento, como que se te prendió un bombillito. Bueno, investiga, haz el proyecto, busca los recursos y encamínate a eso, pero va a ser algo que a ti se te va a ocurrir, no va a ser una empresa de otra persona o algo que te venga a proponer a alguien más, no, es algo que tú vas a emprender solito. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.